Presidente, pues llama la atención que el Ejército construya un aeropuerto, que el Ejército controle la seguridad del país, que el Ejército intervenga ahora en las aduanas y que incluso se haga cargo del avión presidencial. ¿Se ha convertido el Ejército en el principal aliado de la Cuarta Transformación? Es una institución fundamental del Estado mexicano y nos está apoyando mucho la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y los necesitamos. Nos ayudan en la seguridad pública, porque es un problema que tenemos que enfrentar y garantizar la paz. Antes no era así. No se le permitía al Ejército hacer funciones de seguridad pública. Ahora el Ejército nos está ayudando, lo mismo que la Marina. Y se está creando de manera conjunta la Guardia Nacional, que se está conformando con marinos, con soldados y con los policías federales de la antigua Policía Federal. Entonces, ya hay más de 90,000 elementos de la Guardia Nacional y es con la disciplina, con el profesionalismo del Ejército, y lo necesitábamos. Nos están ayudando también, en efecto, en la construcción de obras públicas, porque fue un desastre todo lo relacionado con la construcción de las obras públicas durante el periodo neoliberal. Se dedicaron a robar. Empresas contratistas que cobraban el doble, el triple o más por las obras, que no las terminaban. Hacían su agosto, tanto empresas contratistas de México como del extranjero. Yo nada más les recuerdo que durante el gobierno del presidente Calderón tenía como empresa contratista favorita a Repsol, una empresa española, que si se le hace una auditoría técnico-administrativa, se encontraría de que saquearon la hacienda pública. Hubo un contrato que les dieron para extraer gas en la cuenca de Burgos. Supuestamente se iba a incrementar la producción de gas. Se les pagó y se les pagó y se les pagó y no se incrementó la producción de gas. Y se canceló de repente el proyecto. Luego se les dio otro contrato para traer gas del Perú a Manzanillo, un contrato como de 20,000 millones de dólares. Y lo mismo, como bajó el precio del gas, ya no les convenía, se canceló el contrato. Trato preferencial. Repsol con Calderón. Bueno, se les vendieron acciones hasta de Pemex a Repsol. En el sexenio pasado, OHL, otra empresa española, la favorita en construcción, hacían la faramalla de que licitaban las obras y ya se sabía por anticipado quién iba a ganar.
Entonces, un desastre. Lo del aeropuerto de Texcoco, lo del tren Toluca, Ciudad de México. Imagínense si no contamos con el apoyo de los ingenieros constructores del Ejército, en el caso del aeropuerto, nos vamos a ahorrar 225 mil millones de pesos, porque lo está haciendo el Ejército, porque iba a costar 300 mil millones el de Texcoco, y ahora nos va a costar 75 mil el Felipe Ángeles. Y se va a terminar el 21 de marzo del 2022. Y el de Texcoco, si salían las cosas bien, lo íbamos a inaugurar, bueno, hasta el 2025, ya no íbamos a estar nosotros. Y eso quién sabe por qué se hundía cada vez más. Entonces, ¿cómo no agradecerle a los ingenieros militares? Ahora nos están ayudando en las aduanas. ¿Por qué? Porque imperaba la corrupción en las aduanas. Entonces estamos poniendo orden en migración, en aduanas, en puertos, desde luego en el SAT, y nos faltan otros asuntos que se van a atender, pero vamos a limpiar de corrupción. Lo mismo en el caso de los puertos. ¿Por qué necesitamos a la Marina? Porque hay puertos, como es el caso de Manzanillo, que produce violencia. Por eso Colima es el estado con más homicidios en el país, por el puerto de Manzanillo, por lo que entra ahí, por ese puerto. Entonces, necesitamos un marino, y no solo, sino un destacamento. Lo que hicimos cuando enfrentamos el Huachicol, que se robaban 80,000 barriles diarios de gasolinas, 80,000 barriles diarios. Ahora, todavía no podemos, pero ya ha bajado a 4,000. Estamos en 95% de disminución del robo. ¿Pero qué hicimos? Se tomaron las refinerías, porque era una pantalla, no solo eran tomas clandestinas, eso era un distractor. La mayor cantidad de gasolina salía de las refinerías en pipas. Estaban tomadas las refinerías por la delincuencia, en contubernio con las autoridades. Bueno, intervenimos el piso 3 de la torre de Pemex, en donde estaba todo el sistema de monitoreo de ductos, también estaba tomado, porque era un sistema de operación, un búnker con alta tecnología, así como los que tenía García Luna, que llevaba que vieran cómo
se podía controlar el problema de la inseguridad con tecnología de punta. Entonces, acá lo mismo, se sabía cuándo bajaba de presión o la presión de un ducto y sonaba la alarma y había que ir porque estaban ordeñando el ducto, estaban robando combustible, pero sonaba la alarma y sonaba y podía sonar todo el día y nadie lo atendía. O sonaba para el norte y se iban al sur. Entonces, algo así para el caso de los puertos. Por eso le agradezco mucho tanto a la Secretaría de la Defensa como a la Secretaría de Marina, porque, repito, nada ha dañado más a México que la corrupción política. Nada. No es una pandemia, es una peste funesta. Entonces estoy convencido que si acabamos con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento del país. Y puede enfrentarse la pandemia del coronavirus y cualquier calamidad. Sí, limpiamos de corrupción al país, porque si se logra eso, vamos a tener una sociedad mejor y lo mucho o lo poco que se tenga se va a distribuir con justicia, va a alcanzar a todos. Es que el colmo es que además de la crisis económica, o cada vez que había una recaída económica, robaban más. Por ejemplo, en esta circunstancia de crisis económica, imagínense lo que hubiesen hecho. Algo parecido a lo que se hizo cuando el FOBAPROA, convertir las deudas privadas en deuda pública y robar y robar y robar. Entonces sí nos ayuda mucho el que contemos con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Además hay todo un trabajo profesional para que se vaya internalizando y aplicando la obligación de proteger derechos humanos y están actuando en ese sentido. Antes, en estos gobiernos que pasaron, eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y los detenidos. Había un enfrentamiento y eran más los muertos, porque los que quedaban heridos los remataban. Y eso, vean los datos, hay información sobre eso. Ya eso ya no existe, ya no hay tortura. Este es un gobierno humano, un gobierno que procura la justicia y un gobierno democrático. Pero en fin, esa es la respuesta. Vamos.